Muy buenos días, ¿cómo se encuentran hoy? Estamos en Evolución a Pedro Valdivia y vamos a partir de esta jornada con un invitado súper especial. Nos acompaña hoy Alonso Morgado, él es el director general del Preuniversitario Pedro Valdivia y la verdad es que es un honor poder compartir contigo un rato, que nos estés contando vamos a estar hablando de varios temas, pero el tema principal de la charla se llama la educación, un mundo desconocido, que me imagino que vamos a estar hablando un poco de futuro, de incertezas bueno, y cómo enfrentarnos a este futuro incierto. Entonces, primero que todo, muchas gracias a Alonso por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un privilegio poder conversar con personas, sobre todo con la juventud, y en momentos tan complicados como este. Son momentos que nos hacen reflexionar, porque son momentos muy especiales. Entonces, la propuesta mía es un poco primero explicar por qué el título de esta conversación, que es la educación, un mundo desconocido, que puede parecer extraño porque es desconocido si todos pasamos por la escuela, por el liceo. Y después ir contando un poquito el desarrollo de mi vocación, el aspecto laboral, lo que es la pedagogía, lo que es la valoración social del profesor en Chile, los grandes problemas, el pasado, el presente y el futuro. ¿Ah? Y por supuesto, dar espacio a la conversación, al debate, e incluso a la polémica. ¿Ah? Para eso estamos ya. Oye, Alonso, una pregunta. ¿Sí? Esto de este futuro incierto, por llamarlo de alguna manera, ¿es algo que antes no se había visto o es algo que ya lleva un tiempo? Es decir, hace 20 atrás, ¿cómo se iban a enfrentar al futuro? Hace 30, ¿cómo era antes y cómo ha cambiado ahora? O sea, mira, lo primero es un tema sociológico muy general. Y es que si nosotros vamos hacia atrás, resulta que uno estudiaba una profesión y esto era para siempre. En la actualidad el cambio es tan vertiginoso que hay que estar constantemente estudiando y colocándose al día. A tal punto que en muchos países de Europa ya se está acreditando las carreras, siendo uno profesional cada 2 o 3 años. Entonces, estamos en situaciones sociológicas muy distintas. El conocimiento avanza en forma más rápido que nunca en toda la historia. Estamos duplicando cada muy poco tiempo el conocimiento, la tecnología ha sido una revolución enorme, pero además acá tenemos el tema de la pandemia, pero además en Chile tenemos también un tema que subyace a todo esto, que es la protesta social. Entonces tenemos muchos factores como para estar intranquilos y mucha incertidumbre. Un caso, por ejemplo, el ministro de Salud dice que posiblemente tengamos vacuna en el primer trimestre del próximo año, mientras que la OMS está diciendo que es muy posible que la vacuna esté el año 2022. Es brutal la diferencia. Y claramente, si no hay vacuna, es muy difícil retomar la normalidad de las clases presenciales. Y de ser así, el aforo, o sea, la cantidad de alumnos por curso, no podrá ser lo que estamos acostumbrados. Por lo tanto, aquí se ve un futuro con mucha tecnología, con mucha educación a distancia y una educación mixta. Y esto a su vez trae una serie de consecuencias respecto a las metodologías que se usan, respecto a la cantidad que el alumno asimila. Es decir, en este momento, yo estaba leyendo el lunes una noticia que se calcula ya en un 43% el nivel de deserción de la educación. Es decir, este es un momento muy crítico, que es un momento para tomar decisiones, pero no es un momento para generalizar. ¿Eh? Porque en los momentos de crisis es muy difícil generalizar, precisamente porque son estados excepcionales. Pero que esto tiene efectos muy duraderos, es cierto. Alguien hablaba, un economista decía que posiblemente esta pandemia traiga efectos en los sueldos de los profesionales durante 30 años. Yo lo hallo un poco exagerado, pero bueno, él es economista, yo no soy economista. Entonces tendrá algunos fundamentos válidos para decirlo. Ahora, mirar 30 años es la mitad de una vida prácticamente. Entonces,
ojo, esos momentos realmente en que tenemos que exprimir nuestro intelecto, buscar soluciones innovadoras y sobre todo tener muy claro en qué estamos viviendo. ¿Ya? Entonces, hecho eso, yo quería en primer lugar ahora explicar por qué digo yo que la educación es un mundo desconocido. Y engañosamente desconocido, porque precisamente como todos fuimos al colegio, a la escuela, al liceo, muchos de nosotros somos profesionales, algunos de nosotros seguimos cursos de posgrado, parece ser un ámbito en el que todos pueden opinar. Entonces, el apoderado opina, el alumno opina, y todos opinan, pero nadie conoce. Entonces, cuando uno toma el diario y se da cuenta que en general, se habla que la educación en Chile es mala, cuando nos comparamos con los países vecinos, Chile está en los primeros lugares, en esa estadística. Pero si nos colocamos en el OCDE, que es donde estamos en el último lugar. Muy lejos, ¿no es cierto?, de lo que es la educación en países más desarrollados. Pero ojo, ¿qué es lo que pasa con esto? Si pensamos que la calidad de la educación está ligada a lo económico, estamos equivocados, porque el país en América que está lejos con los mejores índices es Cuba. Y en Cuba hay problemas económicos. Entonces la educación parece ser un tema que no depende solamente de factores económicos. Ahora bien, Chile tiene características especiales como país. Si nosotros observamos lo que es el segmento alto, donde los alumnos estudian en colegios particulares pagados, hace 150 años que el porcentaje de estos alumnos es un 9%. Un 9%. Y todo lo demás viene a caer en los particulares subvencionados, que es un mix ahí de recursos, y lo que eran los colegios municipales, que se están desmunicipalizando actualmente, para pasar a depender de otra instancia. Es un proceso largo, complejo, y que la gente en general no conoce. ¿Ya? Entonces, esto hace que lleguemos a conclusiones y a pedir soluciones y decir cosas que a veces no entendemos. Yo tuve la suerte de haber tenido entre mis alumnos de la Universitario Pedro Valdivia a dirigentes del movimiento de los pingüinos, que fue un movimiento transversal, o sea, había gente de derecha, gente de izquierda. Y me acuerdo, fue muy divertido porque en ese tiempo se preguntaba por las falacias, el uso de las falacias. Y empezamos a analizar todo lo que son peticiones como, por ejemplo, educación gratuita o educación de calidad. En primer lugar, lo gratuito no existe. Siempre hay que pagarlo de algún lado. No es cosa de decir, mira, educación gratuita, que es lo ideal, ha sido el ideario chileno desde tiempos de Bulnes, te diría yo. O sea, desde 1841 adelante. Entonces, no, educación gratuita no hay, puede que el estudiante no pague, pero alguien lo paga. Y ese alguien es el contribuyente. Y por lo tanto, si nosotros vemos bajo esa óptica de que hay sectores sociales que no tienen acceso a la educación y que están pagando impuestos, nos damos cuenta que subyace un tema social mucho más grande y que por lo tanto el sistema educacional no es un sistema cerrado, que tenga dentro de sí la solución. El ideario chileno, y esto es muy interesante, revisar la historia, pedían una educación universal, es decir, que hubiese una especie de plaza pública común a todos los chilenos, o sea que todos tuviéramos algo que compartir en algún momento, como por ejemplo lecturas. Hoy día no hay ningún libro que sea de lectura obligatoria para todos los chilenos, ninguno. O sea, yo puedo encontrar a todos los chilenos y en ese aspecto no hay nada que podamos conversar todos. Se pedía
universidad laica, es decir, lejana a lo que es una doctrina religiosa. Se pedía que fuera libre y que fuera gratuita. Entonces, eso fue como todo el postulado liberal y radical. Y esto se va produciendo enormes polémicas, que es muy interesante leerla, donde se va viendo la diferencia de movimientos progresistas y movimientos más conservadores. A mí me tocó, porque me gusta mucho estudiar. Yo tengo, aparte del título, digamos, y postítulo, tengo 3 magísteres en educación, tengo un doctorado en educación, y ahí mi tema fue don Darío Salas, que es un personaje importante porque él reaviva una polémica sobre la ley de instrucción primaria obligatoria, que se propone al Congreso el año 1900, y recién en 1920 se aprueba. Y se aprueba en gran parte porque el libro de Darío Salas, El Problema Nacional, el año 1917, reaviva esta polémica. Entonces también dense cuenta que el Parlamento no solamente es lento ahora, el Parlamento ha sido lento generalmente, en general. La clase política en Chile tiene una tradición enorme. Y eso permite ver una perspectiva distinta y permite apreciar que desde hace unos años a esta parte se perdió lo esencial en cualquier discusión sobre educación que tiene que ver con los fines de la educación. Si ustedes se dan cuenta y leen el diario, el tema generalmente es cómo se financia la educación. Pero no está el tema qué queremos lograr con la educación, para qué educamos. Sin embargo, ese para qué educamos era muy claro el año 1900. Educamos para formar un individuo que sea un actor activo en la formación de una sociedad democrática. Por lo tanto, la educación tendía a formar un individuo con valores democráticos, con valores de convivencia. Es lo que pasa ahora. Fíjense cómo nos estamos manifestando actualmente. El grado de violencia, yo no lo vi nunca. Este grado de violencia social. Y no estoy haciendo un juicio, yo no quiero entrar en juicios políticos. Solamente estoy diciendo como síntoma que este grado de violencia no se había visto antes en Chile. Habíamos tenido periodos muy difíciles, o sea, a mí me tocó vivir periodos muy difíciles. Me tocó vivir el periodo, ¿no es cierto?, de Frei Montalva, de Salvador Allende, de la Junta Militar, y yo les digo que los cambios ahí eran enormes. Pero yo les digo, yo nunca vi este grado de violencia, vi cosas puntuales, pero no tan generalizadas. No vi saqueos, no vi quemar vehículos, no vi matar gente, eso no se veía. Y eso es un tema que tiene que ver en el fondo con la educación, porque no estamos actuando como seres civilizados. Y eso es muy lamentable. Chile es un país rico, es un país con una tradición muy positiva en cuanto a valores, pero estamos llegando a una situación en la cual estamos polarizando situaciones que no debería por qué ser así. Pero bueno, volvamos entonces a este tema. Para mí, que he vivido prácticamente toda la vida en la educación, ha sido un proceso de constante descubrimiento y de constante afianzamiento de una vocación que yo descubrí un poco tarde. Y aquí quiero contar un poquito porque el tema de la vocación es súper importante. Vocación viene, ¿no es cierto?, de vocare, que significa llamar. Y tiene que ver con un llamamiento interno para que uno sea quien quiere ser. Ahora, yo cuando primero estaba en la escuela pública, yo llegué a vivir a la Florida el año 58, eso era campo. Era campo, y yo iba caminando a la escuela, que me quedaba más o menos a 2 kilómetros, y claro, yo me maravillé yo nací en Ñuñoa, me había criado en Ñuñoa hasta ese momento, y para mí caminar hasta la escuela era realmente
en un recrearme viendo las zarzamoras, la araña, las zarzamoras, las culebras verdes, toda la fauna y la flora que había. Yo me acuerdo que la otra vez recordando, yo contaba 19 especies de pájaros, 19 pájaros, especies de pájaros distintos. Actualmente voy a la Florida y contaré con suerte 4 especies: palomas, zorzales, gorriones y no sé qué más. En ese tiempo era común ver garza, ver una especie de aguilucho, en fin, los tordos, las perdices, las codornices. Es decir, un mundo bastante idílico acompañó mi infancia. Y en esa escuela, bueno, yo me fue súper bien y me cambié después, postulé al Liceo Bardo Borgoño, un liceo público también, y eso ya me quedaba bastante lejos de la casa. Pero había una tradición familiar. Había estudiado ahí mi abuelo, mi padre, mis hermanos mayores. Entonces llegué a ese liceo que en ese tiempo tenía buena reputación, yo recibí una buena educación ahí, tuve grandes profesores, lo cual me permitió acceder a la universidad sin mayores problemas. En un tiempo, estoy hablando del año 70 de la prueba yo, en ese tiempo la práctica académica, en que la cantidad de vacantes era bastante menor que la cantidad de vacantes que ofrece el sistema ahora. O sea, la verdad es que había que ser destacado para quedar en la universidad. Pero yo con esa educación, más el trabajo, el empeño personal, que era muy inquieto, me permitió acceder. Bueno, y ahí viene el primer tema vocacional. La verdad es que yo fui un alumno bien disparejo, tenía buenas notas en general en lenguaje, en matemática y en historia. Química fue para mí realmente un problema. Física, yo creo que nunca la entendí, o sea, aprobé, porque estudié mucho, porque me ayudaron. Pero lo mío, mi fortaleza, era el arte plástico. Y bueno, yo estoy hablando de una generación distinta a la de ustedes. Cuando yo le propuse a mi padre estudiar pintura en Bellas Artes, fue tajante decirme que no. Y por lo tanto yo opté, y fíjense la elección extraña, dije, bueno, me gusta el arte, me gusta la poesía, la literatura, y me metí a pedagogía en castellano en la Chile, no por la vía de la pedagogía, sino porque me gustaba la literatura, me gustaba el arte en general. Entonces ahí yo me dediqué con mucha pasión al estudio de la estética, al estudio de los ramos ligados a la literatura, y a tal punto llegó mi pasión por esto que al año siguiente ingresé a Ciencias Políticas y Administrativas, pero no para ser un administrador público, sino me interesaba el tema de la ideología y su relación con el arte. Bueno, el hecho es que seguí paralelamente ambas carreras, pero el año 74, Ciencias Políticas, que conducía a la diplomacia, entre otras cosas, pasa a llamarse Administración Pública. Y a mí no me interesaba la administración. Les cuento esto porque la vida te da paradojas, te da sorpresas. Bueno, el tiempo de la universidad fue uno de los tiempos más felices y más plenos de mi vida. Yo tuve grandes profesores. Tuve, por ejemplo, de profesor a Ariel Dorfman, que es una eminencia mundial en este momento, pensador, autor de libros muy, muy relevantes, y ya también ha sido autor de libros que han llevado a hacer películas. ¿Eh? Y Ariel Dorfman era una persona que me obligó a estudiar mucho y me obligaba a leer a los cronistas, pese a que la asignatura de él tenía que ver con literatura chilena, más bien contemporánea, pero a mí me tomó como discípulo demasiado leer los cronistas. Tuve a Slawomir Goich, que es un teórico muy eminente con la teoría de la generación literaria, tal vez el más completo a nivel mundial en eso. En fin, conocí gente, Antonio Escármeta, y posteriormente en un curso que hice en la Facultad de Ingeniería,
que tenía un departamento humanístico, conocí gente como Nicanor Parra, como el poeta Enrique Lin, filósofo, como Joaquín Barceló. Es decir, yo tuve la suerte de tener muy buenos profesores y muy buena formación. Pero ojo, al principio en la universidad yo lo que tuve fue ramos de la especialidad. No tenía nada de educación todavía. Entonces yo vi mucha literatura, teoría literaria, estética, por otro lado lingüística, fonética, fonología, gramática. Y yo recién me encuentro con la pedagogía en cuarto año. Estoy hablando del año 75, más o menos. Y empiezo a ver temas como didáctica, evaluación, y la verdad es que me sorprende ese mundo, metodología. Tuve grandes profesores, tuve por ejemplo a don Roberto Munizaga, que fue el primer Premio Nacional de Educación de Chile, que nos hizo estudiar mucha historia, mucho debate hispanoamericano sobre lo que era la educación, valorar la historia, valorar el legado de la historia, entender que el presente se explica por el pasado y además entender que nosotros somos el pasado o el futuro. Es decir, que el futuro sea bueno o malo depende mucho de nosotros. Y ese es un tremendo peso y responsabilidad que tenemos. Entonces, la verdad es que yo me olvidé un poco de la pintura. De hecho, si ustedes observan a mi espalda hay una tela, y esa tela la tengo ahí hace como 3 años, porque todavía no me atrevo a tomar los pinceles de nuevo. Yo pintaba mucho cuando tenía, ¿no es cierto?, antes de los 18 años. Y después lo dejé ahí y dije, ya, esto lo voy a dejar como hobby para más adelante. Y he tenido una vida tan activa que en realidad no me he dedicado a eso como quisiera, pero ya llegará el día. Ahora bien, otra cosa interesante, yo les contaba a ustedes este tema de mi caminata hacia la escuela. Porque cada vez que yo daba un test de intereses, mi mayor interés era la agronomía. Pero no tenía nada que ver yo con los estudios de agronomía, ni tampoco con la vida de un agrónomo, sino que a mí me gustaba la naturaleza, que era una cosa distinta. Entonces, por eso siempre es importante, cuando se habla de vocación, ver si los intereses están bien calibrados y si los intereses juegan con las capacidades o las aptitudes de uno. O sea, no basta que a uno le guste algo para decir, esa es mi vocación, ese es mi gusto nomás. Pero uno para realmente elegir bien tiene que entender que la vocación es un llamado a un tipo de vida. Y este tipo de vida es lo que les permite a ustedes realizarse como ser humano o no realizarse. Y yo les puedo decir, después de una vida larga de trabajo, de que yo me considero plenamente realizado en el plano laboral y también les puedo decir que en los otros planos. O sea, yo me siento muy satisfecho con mi vida, me siento muy privilegiado de la vida que he vivido y también siento que estas desventuras de la vida, como es la pandemia, que son las protestas, también son oportunidades. Entonces tengo una visión bastante optimista y también creo que eso hay que comunicarlo y hay que eh, sensibilizar a la gente respecto a los momentos que se están viviendo. Bueno, ya les conté un poquito que yo pasé entonces por la universidad. En ese tiempo, la universidad solamente le daba a uno el título de profesor de Estado, pero no le daba grado. No le daba grado. Entonces, actualmente, para que uno sea profesor, necesariamente requiere el grado de licenciado. Entonces, los 3 grados universitarios internacionalmente reconocidos son licenciatura, que en algunos países se llama bachiller, después está el magíster o máster, y finalmente el doctorado. La educación universitaria se llama educación terciaria, primaria o básica, secundaria o media y terciaria. Bueno, yo ahí me transformé en un consumidor compulsivo de cursos, de posgrado, de cosas así.
lo cual me hizo tener cierto reconocimiento y me ha permitido, digamos, tener contactos, relaciones como para poder hacer proyectos de los cuales quiero conversar en un momento más. Como les dije, yo ingreso a la universidad, había pasado el gobierno de Frei, que fueron tiempos sumamente complejos. Frei lleva un programa que se llama Revolución en Libertad, especialmente con la reforma agraria, y esto hace que el país se polarice. Llegamos al gobierno de la Unidad Popular, país muy polarizado, y después viene el golpe de Estado, y tenemos 17 años de un gobierno autoritario, dictatorial, que la verdad es que nos marca a nosotros como generación y a todo el país. Cuando yo termino de hacer todos los cursos, me tocaba hacer la práctica, y la práctica lo hice en lo que hasta ese momento se llamaba el Liceo 13, actual Carmela Carvajal. Y ahí me tocó algo muy divertido, casi surrealista. En ese momento era un liceo muy viejo, tenía una casa por la cual uno entraba por la Avenida Italia, ahí estaba la rectoría, y empezaban a construir pabellones nuevos. Entonces, a medida que yo hice la práctica, iban destruyendo, y la sala donde yo hice la práctica ya no existía cuando terminé la práctica. O sea, llegué a un momento de cambio muy grande, y la práctica fue muy, muy aleccionadora, y empecé a meterme al tema, a vislumbrar un poquito el tema laboral. Yo había trabajado ya como constructor de preguntas en el DEMSE, en la Universidad de Chile, y dejé ese trabajo, trabajaba con los estudiantes, cuando la universitaria me ofreció la publicación de un libro. Y yo fui autor del libro a muy temprana edad. A los 22 años ya tenía un libro publicado. Y después tuve varios libros más, y ahora actualmente he tenido algunos artículos que se publican en revistas especializadas de educación, entre otras, enfoque educacional de la Universidad de Chile. Bueno, en esta práctica, era un liceo de niñas, tuve un séptimo y un segundo medio. Y ahí empecé a entender este tema de lo que es la educación, que yo diría casi un pretexto. El contenido realmente no es lo esencial de la educación. El contenido es como uno, ¿no es cierto?, forma hábitos, los alumnos forma buenas actitudes, logra entenderlo, logra comprenderlo, trata de regular la vida social, trata de integrarlos a su grupo y a su sociedad. Eso es lo mayor, mucha empatía. Más que el conocimiento es importante, y por supuesto la educación en Chile se mide por el grado de conocimiento y no se mide por lo que realmente debiera ser, ¿no es cierto?, la formación del alumno. Y es un tema que está pendiente entre muchas otras cosas de la educación. ¿Quién está midiendo en este momento, ¿no es cierto?, la seguridad moral de un alumno? ¿Quién está midiendo en forma fina sus habilidades blandas? Nadie. Bueno, de ahí ya recibí el título. Se demoraron 9 meses en entregarme el cartón, desde que había salido, y yo empecé a trabajar en, tal vez, el lugar más duro que es para que un profesor se forme. Yo comencé a trabajar en la educación de adultos en la noche. Y durante el día hice clases en preuniversitario, que era mi especialidad, en el lenguaje, en ese tiempo tuve verbal, y también en clases para alumnos que iban a dar examen libre. Entonces, eso te obliga, ¿no es cierto?, a mucha innovación, mucha creatividad, porque son alumnos que llegan sin ningún hábito de estudio. Entonces, ahí se van formando ideas y vamos formando modelos. Cuando estudiantes hice clases particulares, pero a mí la verdad es que no me gusta mucho el tema de clases particulares. Después de eso, yo me vi entonces con
con el título, y cuando quise seguir un posgrado me di cuenta que no podía porque no tenía el grado de licenciado. Entonces me metí a un programa de la UNCE, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y saqué en un año mi grado de licenciado, lo cual me permitió optar al magíster en currículum y comunidad escolar en la Universidad de Chile, donde la formación fue para ser investigador en educación. Entonces teníamos asignaturas que eran complejas, digamos, para la mayoría, como la estadística inferencial, temas de sociología, temas de evaluación más en profundidad. Y saqué ese magíster y después hice otro magíster en una universidad privada, en la Universidad Mayor, sobre gestión educacional. Todo esto lo hice cuando yo estaba trabajando ya. Y yo agradezco, ¿no es cierto?, a mi empresa el que jamás me haya negado ni al principio de los medios para seguir perfeccionando. Y todos los años tengo, ¿no es cierto?, un curso, un diplomado, desde que estoy acá. De hecho, acabo de terminar un curso sobre lo que es la gamificación o ludificación, que es un tema que se aplica en las empresas, también en la educación, que tiene que ver con lo lúdico, con la cosa del juego, dentro de la educación para hacerla de alguna forma más atractiva. Bueno, lo que estoy diciendo con esto es que la educación es un mundo abierto. Es un mundo que recibe aportes de muchas ciencias, siendo que la educación no es en sí una ciencia. La educación no se constituye como ciencia, no tiene un objeto de estudio específico, ni tiene método específico. Es simplemente una técnica que se vale de ciencias. Y la educación como tal surge en primer lugar de la biología, con conceptos como la madurez, que todavía existe. Y después la educación pasa a ser dependiente de la psicología. Y todos los grandes paradigmas o modelos educacionales que conocemos surgen primero de la psicología. El conductismo, el constructivismo, etc. Pero también la sociología tiene una tremenda importancia, y la antropología. ¿Por qué? Porque la educación tiende a formar un tipo de hombre. Y se nutre, por supuesto, si yo soy profesor de biología, tengo que saber biología, y soy profesor de lenguaje, tengo que saber lingüística y literatura, etc. Es decir, un profesor debe estar preparado para ser un eterno estudiante, para transmitir esos conocimientos, pero entendiendo siempre que esos conocimientos son un medio para otra cosa, son un medio para la formación de una persona integral. Y la persona integral es aquella persona que logra desarrollar sus potencialidades. Educar, edúchere, sacar lo que está dentro hacia afuera. La etimología de la palabra indica de que la educación no es meterle conocimiento desde afuera hacia adentro al alumno, sino hacer germinar una semilla que está dentro. Esta concepción, la concepción genuina de la educación, se contrapone absolutamente con conceptos más bien ingenieriles y que están en boga y que están muy ideologizados, que reducen la educación, toda la educación, a lo que el profesor hace con su alumno en la sala. Eso es absolutamente equivocado. Yo no voy a solucionar los problemas de los alumnos, de formación de los alumnos, en poblaciones marginales con buenos profesores solamente. Necesito mucho más apoyo. Yo no puedo hacerle clase a un alumno hambriento en las mismas condiciones que un alumno que llega bien. Entonces también estos son temas tremendos. Y yo tenía una parte de esta exposición que se llamaba como el terrible choque con la realidad. Porque yo cuando hice la práctica estaba en un colegio que se estaba construyendo. Por lo tanto, tuve ocasión de conocer las casonas antiguas, porque también las salas nuevas, muy bonitas. Pero cuando empecé a conocer los liceos y me doy cuenta de liceos que no tienen vidrios y que en invierno se hacía clase
con las ventanas sin vidrio, y el profesor, ¿no es cierto?, abrigado, con parcas, con abrigos, con bufanda, y los alumnos estudiando, me doy cuenta que la educación es otra cosa. Es realmente un apostolado en esas condiciones. Cuando uno conoce las condiciones de la pluralidad en que un profesor le hace clase a 6 o 7 alumnos, que todos son de niveles distintos y están compartiendo el mismo espacio. Y esto contrasta con el estatus que se le ha dado al profesor. Fíjense lo siguiente. Si ustedes ven la televisión y ven cómo se presenta el profesor, la verdad es que se presenta, hay un programa que tiene muchos años acá, que ni siquiera se está todavía, en que la profesora es prácticamente borracha, y esa es la imagen que estamos presentando. Entonces, a mí, don Roberto Munizaga, que era el primer premio nacional de educación, él decía, mire, más que un problema de plata económico, es un problema de estatus el de profesor. En Alemania, el profesor, el título es Herr Professor, señor profesor. Y el profesor gana tanto como un médico en Alemania. Y su formación dura 7 años. Imagino que esto sigue igual, no sé, yo estoy hablando hace muchos años atrás. Pero el país desarrollado tiene un estatus distinto para el profesor. Entonces, todos estos son temas que tienen que ver con la educación, y por eso abrió este mundo tan desconocido, tan complejo. Dentro de los estudios que yo hice, saqué el postítulo, porque esto no es grado, es un postítulo de orientación. Y fundé dentro del universitario el año 83 el departamento de orientación. Y actualmente tengo, eso lo dejé de ser el jefe del departamento de orientación el año 87, cuando sumo la dirección de sede de Brasil, y el año 90 asumo la dirección general hasta el día de hoy. Cuando asumo la dirección general ya tuve más posibilidades de abrirme a otros campos. Nosotros partimos siendo un universitario ubicado en Providencia, con un tipo de alumno. El año 80 se abre la sede de Brasil, en que el tipo de alumno es distinto. Ya no son de colegios particulares, son de liceos. Nos encontramos con problemáticas y vamos creando nuevas metodologías, nuevo apoyo, y nos va bien, y esto siempre nos ha ido bien, y siempre hemos trabajado y estudiado mucho para esto. Y para mí me marca una experiencia de hace aproximadamente 15 años atrás, cuando la Universidad de la Frontera nos invita a participar en un proyecto global que se llama Kiyugun, que es una palabra en mapudungun, y dentro de eso había un proyectito que se llamaba Los jóvenes de Ercilla tenemos un sueño. Y este era en el pueblo de Ercilla, un pueblo que está al norte de Temuco, en que hay problemas de alcoholismo, de analfabetismo, cesantía, de pobreza, etc. Los alumnos se habían reunido y nos pedían ayuda. Y ahí es donde yo descubro algo terrible. Y es lo que se llama la desesperanza aprendida. Porque el mayor enemigo de los alumnos en ese proyecto fueron los propios profesores. Es decir, mientras nosotros los apoyábamos para que ellos pudieran seguir estudiando y desarrollándose, resulta que los profesores les decían, olvídense de eso, están soñando, cabros, ustedes tienen que trabajar, no pierdan el tiempo en pavadas, ¿eh? Mejor trabajen y apoyen a su familia. De los 19 alumnos que tuvimos, 5 quedaron en la universidad. Y resulta que solamente uno de ellos logró, una niña, logró sacar su título. Porque la vida es dura. Y nosotros a veces no tenemos la mirada hacia eso. Déme de cuenta yo de que si yo quiero hacer realmente una labor social, y ahí se despertó toda esta pasión que tengo actualmente por la labor social, yo tengo que apoyar a la gente mucho más que en el mero instante de dar el primer paso. Hay que buscar, ¿no es cierto?, el apoyo donde sea, en la propiedad privada, para
terminar el proceso con el alumno, para no dejarlo frustrado a mitad de camino. Me parece que estamos como en el tiempo ya, pero tengo más que hablar. Dime, Ronnie, si damos paso a alguna pregunta o sigo desarrollando el tema. Sí, mira, nos quedan, la verdad es que 3 minutos para ir cerrando. Mira, te voy a decir acá algunas cosas que han escrito. Dice, el profesor está tan menospreciado y es tanto más valioso que un doctor. Después dice, ser profesor debería ser una de las carreras más importantes, pero lamentablemente en Chile ser profesor no importa. Los profesores son los que se encargan de enseñar, educar y dar valores, pero no se está apreciando. Claro, esa es la versión general, y yo creo que están absolutamente en lo cierto. Y yo insisto, un tema de estatus. Lamentablemente. Claro, el estatus, no, fíjate, mira, yo me acuerdo haber ido a la invitado cuando se fundó el colegio Altamira, que era de Fernando Flores. Fernando Flores era un senador que partió siendo senador de izquierda, terminó siendo senador de derecha, gran empresario. Me acuerdo que entre los invitados estaba Slim, que fue el mayor millonario del mundo durante un tiempo, dueño de Claro, entre otras cosas. Sí, Carlos, sí. Claro, y bueno, yo ahí almorcé con él, compartí con él, con Felipe González. Pero yo me acuerdo que lo que me llamó la atención es que el discurso de Fernando Flores, digamos, ante los apoderados y ante las autoridades que estaban ahí, dijo, bueno, yo gasté tanto plata en esto, era harta plata la que se gastó, y dijo, y nosotros partimos entregándole un crédito blando a los profesores para que lleguen en auto a hacer clase. Porque no queremos que el profesor llegue en vivo, queremos que llegue en auto y que estacione un auto tan caro como el que tiene el apoderado. Fíjate el concepto. Eso apunta un poquito al estatus. ¿eh? Eso apunta a decir, mira, acá no solo hay reconocimiento social, no solo hay una valoración, además hay una vida digna. Porque fíjate, a la larga, el tema de la dignidad, cuando uno dice la dignidad nacional o la dignidad de ser hombre, es que uno tenga la posibilidad de desarrollarse. Y nosotros nos encontramos con un cuello de botella, que es lo siguiente: si la educación no es buena, si no es de calidad, y mi concepto de calidad es muy preciso, hay mucho concepto de calidad, es que tenga coherencia con los fines para los cuales fue creado. Y para mí, la coherencia es que entregue una persona que sea consciente de la realidad, que pueda aportar y que pueda criticar también. ¿Y por qué lo digo con fuerza? Nosotros vivimos en una democracia representativa, con todos los peros que ustedes quieran, que requiere un voto informado. Y la pregunta, cuando ustedes dicen, bueno, el voto no es una obligación, es un derecho, pero debería ser un derecho obligatorio también. Porque ¿cómo es posible que un país esté eligiendo presidentes con un mínimo de votos? Porque la gente ya no va a votar. Entonces, yo me acuerdo en mi tiempo, educación cívica, nos sabíamos la Constitución 25, por lo menos los artículos principales. Sabíamos la importancia de votar, la importancia de participar. Y ahora la gente, es curioso, se protesta, pero no se va a votar. Porque esto ha llevado a una deslegitimación de toda la sociedad y todo lo institucional. Y eso es gravísimo. Entonces, cuando yo digo, mira, el tema de la educación no es un tema que parta ni termina en la educación. No es un sistema cerrado, es un sistema que está abierto. Y por lo tanto, cualquier solución minimalista que se llame, reduccionista, no es la solución. Fíjense, curiosamente, en Chile se pierden miles de millones, no se usan, no que se pierdan, no se usan en educación miles de millones de recursos que hay en distintos programas. No se usan. No se usan. Y ustedes pueden ver todos los días, en todos los años en el diario dice, no se usó el 40% de los fondos destinados, ¿no es cierto?, a los colegios con prioridad, con alumnos carenciales. Y no se usa porque las leyes son muy complejas
porque estaban la ATE, que eran organismos de apoyo, ¿no es cierto? Todo se ha colocado trabas. Esta cosa de la educación sin fines de lucro, hay que revisarlo muy bien qué significa lucro y qué significa un lucro legítimo, porque en realidad aquí se está desaprovechando también una parte importante, que es la consultoría, que es el apoyo. La educación se divide en tres grandes sectores: la educación formal, que es la que está regida por leyes, está en las universidades, los liceos, los colegios, los institutos que dan títulos; la educación no formal, en la cual está la academia, está el preuniversitario, por ejemplo; y la educación informal, que es aquella que nos provee conocimientos sin que esté programado este conocimiento. Por ejemplo, un viaje turístico, una gira de estudio, uno conoce cosas, pero no está necesariamente metido en un programa. Esos son como los grandes tipos de educación que hay. Pero acá se centra mucho en el tema de la educación formal. Yo siempre he dicho, oye, ¿quién mejor que un profesor de música haga educación musical en el liceo? ¿O sería mejor que el alumno vaya a academia en que hayan artistas enseñando a tocar la guitarra, el piano o lo que sea? Eso se hace en otros países. Dinamarca da a elegir a uno entre 100 instrumentos para aprender, 100 instrumentos. Y eso es posible con creatividad. Entonces aquí hay muchas cosas que hacer. Es todo un mundo desconocido y todo un mundo por concluirse. Así es. Oye, No sé, Alonso, sí, vamos a tener que ir cerrando porque, o sea, porque viene la próxima charla a continuación. ¿ya? La verdad es que ha estado muy interesante la conversación y quizás sería bueno volver a tenerte en otro ciclo de Pedro de Valdivia para seguir profundizando en estos temas. Yo creo que la gente coincide contigo en los puntos que has estado compartiendo con nosotros y la verdad es que ha sido una conversación muy, muy rica. Claro, miren, esto hemos anunciado cosas del futuro, no logré hablar del futuro. Lo que dije, quiero dejar una frase así que se le toma el peso: que nosotros somos el pasado del futuro, que lo que nosotros hagamos ahora tiene trascendencia y que la educación es realmente la palanca del progreso. Eso es lo que yo quería, lo que yo quisiera dejar, digamos, como en la memoria de quienes me han escuchado. Buenísimo. Te agradecemos mucho Ya, por pues, tu tiempo y mucho éxito. yo le agradezco a ustedes, muchas gracias. Que estés muy bien. Igual.